las 5:20 de la tarde, seguimos acá en Desperezate en el canal de la ciudad. Y bueno, hoy se conmemora un aniversario más de las tomas de Malvinas, de los caídos de Malvinas. Se homenajea hoy. Antes me acuerdo que el 10 de junio se homenajeaba también a los caídos de Malvinas, que fue el día de la rendición. Y bueno, hay muchos homenajes, hubo muchos, pero bueno, mi corazón siempre está con Platense, y Platense hoy inauguró un mural, y esto es cuando se inauguró hoy a los caídos de Malvinas y a los... Ah, mirá. Ahí está, durante la mañana de hoy. Y ayer también, en el partido que jugó Platense con Godoy Cruz, también estuvieron veteranos de Malvinas, hinchas de Platense, que recibieron obviamente una ovación de parte de toda la gente que estaba en el estadio. Y bueno, y por suerte se le está haciendo homenajes en todos lados a los veteranos de Malvinas, soldados que, bueno, tenían, como dije antes, 18, 19 años en ese momento. Y bueno, en todos los estadios hubo, y en todos lados es algo que nos une, sí, en las Malvinas, porque el dolor es grande, los que lo vivimos contemporáneamente sabemos lo del miedo. No me olvido más mi vieja tejiendo bufandas verdes, claro, mi viejo con la carnicería juntando plata para el fondo patriótico que se depositaba entre los clientes, y mis viejos también poniendo plata. Yo me acuerdo, mirá vos qué ignorante, yo me acuerdo, bueno, yo tenía 17 ya en ese entonces, y me acuerdo que mi vieja vino a despertar toda contenta, recuperamos las Malvinas. ¿Y sabés cuál fue mi contestación? ¿Cómo no eran nuestras? Dije yo. Claro. Porque siempre me habían enseñado que eran nuestras, no que la tenían los ingleses. Y digo, ¿cómo recuperamos algo que ya es nuestro? Y bueno, después uno se empezó a entender qué era lo que estaba pasando, y bueno, y todavía estamos en el mismo punto, pero con muchos argentinos menos. Bueno, señores, hoy nos visita un gran historiador que ya lo conozco y que sabe mucho del tema. Va a estar hablando con Mercedes Mora, el señor Patricio Lons. Así que va a hablar justamente de este aniversario de los 42 años de la Guerra de Malvinas. Claro que sí, porque vos contabas tu experiencia, ¿no? Aquellos que lo vivieron, que atravesaron aquellos años, seguramente tienen un recuerdo mucho más presente, dependiendo de esas vivencias. Pero también hay mucha gente joven que a veces, lamentablemente, el tiempo hace que se diluya justamente a través de los años un poco lo que fue parte de nuestro ADN, Patricio. Y no hay que perder esta posibilidad de volver a conversar y hacer un repaso de qué es lo que vivió Argentina hace 42 años para que los jóvenes también aprendan que es parte de nosotros. Esto que decía Diego, ¿no? Él lo vive y lo recuerda, incluso manifestando vivencias dentro de su casa. Pero ¿cómo le explicamos a estos jóvenes que no saben y que no tienen ese recuerdo y esa vivencia qué es hoy el 2 de abril? Bueno, primero una amable corrección a Diego. El 10 de junio es el Día de las Malvinas, porque es el día en que la época cuando Martín Rodríguez establece la jurisdicción en Malvinas. Sí. El Día de la Rendición es el 14 de junio y el Día de la Recuperación es el 2 de abril, que fue la última derrota que sufrieron los británicos a manos del almirante Carlos Busser. Los ingleses han tenido siempre mala suerte con los almirantes hispanos. Los españoles los han derrotado numerosas veces. Los ingleses le ganan al mundo español, del cual nosotros somos parte, ¿seguro?, en el cine. En el cine ellos ganan. Y después tienen la costumbre de mentir las distintas batallas. Vos sabés que una vez me contaron que en una embajada inglesa en Europa Oriental había una fuente de plata en homenaje a Beresford, que fue el invasor de Buenos Aires en 1806, que gobernó de facto 45 días hasta que fue derrotado. Dicen, al vencedor de Buenos Aires. Y había un argentino y decía, vencedor no, si después perdió. Claro. Bueno, pero el día que llegó ganó. Sí, bueno, pero después lo echamos. Claro. Ah, bueno, pero él durante unos días ganó. Y toda la historia de los ingleses la cuentan así. Vos sabés que Inglaterra también invadió Cartagena de Indias en 1741 y dominó unos fortines adelantados, pero luego frente a la fortaleza de Cartagena perdieron ominosamente. Eran 10-1 los ingleses y sin embargo perdieron. Y la tumba del almirante inglés, el almirante Vernon, dice, conquistó Cartagena hasta donde llegaron sus buques. Pero no, pero después perdieron. Sí. Es como yo diga, no sé, me salude un día, me crucé acá con Miss Argentina, la saludo, después digo, conquisté a Miss Argentina hasta donde llegaron mis palabras. Claro, sí. Los ingleses perdieron ominosamente el 2 de abril. Les daba mucha vergüenza. Por ello, ellos la historia de Malvinas no la cuentan desde el 2 de abril, la cuentan desde el día 4 cuando zarpa la flota. Mirá. Entonces dicen, Guerra de Malvinas, 4 de abril,
Y el 4 de abril, zarpa la flota de su majestad para recuperar y liberar a los súbditos de la reina que han sido avasallados por una potencia extranjera. Pues, si fuera avasallado, quiere decir que perdiste. Eso nunca lo cuentan. ¿Por qué esta obsesión de Reino Unido con las Malvinas? Porque a día de hoy... Porque ellos tienen interés sobre la Antártida, sobre la Patagonia, sobre nuestros recursos naturales. Pensá que los ingleses apoyan incluso el separatismo mapuche. O sea que los mapuches tienen un sitio web, creo que ahora lo han dado de baja porque con tantas denuncias mucha gente se avivó, porque se llama themapuchenation.org. Y la sede estaba en Bristol, Inglaterra. Y vos veías los nombres de los mapuches, había uno solo, además eran todos británicos que estaban ahí. Porque ellos tienen interés concretamente sobre nuestro territorio. Pensá que en el 2011 el primer ministro David Cameron decretó que no reconocía más la soberanía ni de Chile ni de Argentina sobre nuestros sectores antárticos y que a ese territorio ellos le ponían de nombre Tierra de la Reina Isabel II. Pero el 2 de abril me contaba el almirante Busser, la operación fue perfecta. Los buzos tácticos, entre ellos el más famoso Jacinto Batista, que hay una foto que salió en todos los medios del mundo, que si tu producción llega a encontrarla el día de la rendición, donde él va con un fusil, con un FAP, fusil argentino pesado, llevando a varios Royal Marine prisioneros. Ellos desembarcan el primero, desde el Santísima Trinidad, a las 9 de la noche. Y van evadiendo los nidos de ametralladora ingleses que habían y van capturando de a poco a los guardias que estaban cerca de la casa del gobernador. Y cuando llega, bueno, estaba el capitán Pedro Edgardo Giacchino, que fue el único caído en combate, estaba herido pero vivo. Pensaban que lo iban a salvar, lamentablemente se desangró. Y el almirante Busser llega, avisa al gobernador que como la casa del gobernador estaba rodeada por fuerzas argentinas y no se rendían, el almirante Busser pide parlamentar y va con un oficial traductor. Cuando se presenta frente al gobernador, el gobernador le dice, primero los ingleses estaban desubicados y él le da la mano, los saluda y entonces los ingleses no sabían si sostener el fusil o darle la mano. Y le digo, ¿para qué hizo eso? Para desencajarlos. Cuando me enfrento al gobernador me dice, ustedes son unos invasores, retírense de esta tierra. Y dice, no, nosotros venimos a recuperar nuestra tierra. Y le digo, mire por la ventana, las fragatas argentinas que están ahí, están apuntando esta casa y tienen orden de que si ustedes no se rinden, bombardear la casa conmigo adentro. Y ahí el gobernador inglés Rex Hunt lo mira al mayor Norman, que era el jefe de la guarnición británica, que era una guarnición chica, lo mira diciendo, ¿qué hacemos? Y el mayor Norman, me contaba el almirante Busser, se encogió de hombro, diciendo, no hay nada que hacer, porque había hasta blindados, tanquetas argentinas que habían rodeado la casa del gobernador, no había ninguna posibilidad, y frente a un destructor que te iba a volar la casa de la primera andanada, dice, necesito que me deje ya retirar mis heridos. Y ahí el Hunt dice, bueno, sí, está bien, entrego la posición. Y me dice Busser, ¿viste cuando a veces los poetas hablan de la sangre derramada por la patria? Yo la vi, porque vi la sangre del capitán Giacchino que se caía desde el pasillo sobre la tierra. Vi la tierra de Malvinas regada con la sangre del capitán Giacchino. Y ahí los ingleses cambiaron y hasta el mayor Norman se condolió y arrancó una puerta para hacer una camilla, cargarlo a Giacchino y ayuda a subirlo a un Land Rover que se confiscó rápidamente. Lo llevan al hospital, pero ya casi no había nada que hacer. Y después, bueno, la tropa argentina fue muy respetuosa con la población. Y me contaba Busser que se le acerca a un inglés y le dice, lo felicito, su tropa ha sido muy respetuosa con la población. Quedan civiles. Sí, lógico, ¿por qué no se iban a portar bien? Sí, pero no violaron a ninguna mujer. No, dice Busser, ¿cómo van a violar a una mujer? Ah, no, porque yo soy veterano del Frente Occidental y cuando liberamos Bélgica nos violamos todas las belgas que pudimos. Dios mío. Bueno, vos sabés que hay centenares de miles de denuncias de holandesas, francesas y belgas que denuncian haber sido violadas por el ejército inglés y norteamericano, ¿no? Y alemanas violadas por el ejército soviético. Pero nuestra tropa se portó perfectamente, se los trató como compatriotas. Igualmente los kelpers saboteaban y trataban de avisarle a los ingleses todo lo que podían. Pero ese día fue un día de gloria. Yo me acuerdo muy bien porque si prendo la radio y lo escucho a Antonio Carrizo, maestro de periodistas,
de Radio Rivadavia, anunciando que estábamos en Malvinas. Ya algo habían sacado las revistas los días anteriores, que algo se cocinaba con el tema de Malvinas. Y esto venía desde el año anterior, porque los ingleses habían decidido en la Cámara de los Comunes, en noviembre de 1981, no negociar más con la Argentina y crear la fortaleza Falkland. Y a partir de ahí, no negociar nunca más con la Argentina. Entonces acá se apura la situación, pero junto se pensaba hacer una operación de desembarco más adelante, mayo, junio o septiembre, pero justo había un empresario argentino, Davidoff, el cual había conseguido un contrato para limpiar las Islas Georgias de un montón de chatarra, y él va, y cuando va, los ingleses utilizan eso y dicen que fue una invasión. Y dice, pero si está el permiso de la embajada. Claro. No, mandamos la flota. Entonces la flota inglesa zarpa en marzo. Entonces, ante esa realidad, se le da la orden a la Armada Argentina de apurarse y zarpan el 30 o 31 de marzo, 30 o 31, para dirigirse a Malvinas. Y ahí va el Ara San Antonio, que era el buque de transporte de tropa. Sí. Mi hermano era el jefe de máquinas, así que él participó del desembarco. Sí. Me contaba, incluso dice, bueno, vamos a la guerra, pusimos la bandera de guerra, que es una bandera de seda muy linda, y nos preparamos para ir a la guerra. ¿Qué edad tenía tu hermano? Y era capitán de corbeta, así que tendría entre 30 y 35 años. Me dice que incluso... Si se quiere. Sí, sí. Pero nuestros soldados tenían más o menos promedio de 19 años y los ingleses tenían entre 19 y 16. Los ingleses llegaron a tener soldados muy jóvenes, porque era un momento en que la Thatcher había hecho tal ajuste económico que mucha gente se había quedado sin trabajo y muchos jóvenes habían dejado el estudio y se metieron en el ejército para sobrevivir. Sí. Así que había soldados de 16 años, jóvenes de 16 años que dejaron el colegio para entrar al ejército y que incluso no tenían ni idea. Contaba un soldado inglés que ellos estaban haciendo maniobras en un buque de la Royal Navy en la zona del Mar del Norte, en maniobra de práctica ante un eventual ataque de la Marina Soviética. De golpe le dicen, no volvemos a puerto, sino que tenemos que ir a las Islas Falkland. Sí. Y los soldados entienden Scotland. Ah, bueno, Escocia. Dicen, ¿cómo? ¿Argentina tomó Escocia? Pero le queda lejos. Sí. Y además nadie se dio cuenta. ¿Qué tiene que hacer Argentina? No, ¿qué Escocia? Falkland. No sé ni dónde estaba. ¿Dónde queda eso? Allá en el sur. ¿Tenemos islas en el sur? No teníamos ni idea. Así que, es más, hicieron cambio de frío, calor cuando pasaban por el trópico, frío de vuelta. Y había mucha tropa que estaba en igualdad de condiciones con nosotros. La guerra se pierde por un error táctico. Estrategia. La decisión fue la mala decisión de no poner cañones de 155 milímetros. Tal vez haber llevado el crucero General Belgrano, que tenía cañones de 210 milímetros y una distancia de 18 kilómetros, que hubiese mantenido toda la flota y toda la infantería inglesa a raya. Y no se le permitió a los aviones hacer un último ataque. Pero además el almirante Busser había preparado un contraataque que iba a entrar con helicópteros argentinos por el Estrecho San Carlos para destruir a los helicópteros ingleses y dejarlos de a pie. Y bueno, pero vio que el almirante Busser vio que no había voluntad por parte del ejército de resistir las posiciones. Y la última posición fue la del BIN 5, en Batallón de Infantería de Marina 5, que aguantó muy bien y que está en condiciones de seguir peleando, según me lo comentó el almirante Robacio, que era el jefe de ese batallón. Dijo, nosotros podemos haber seguido peleando tranquilamente 48 o 72 horas más. Y luego los ingleses le reconocieron que ellos no estaban en condiciones ni de tomar ni la capital, ni siquiera de tomar la posición de Monte Tumbledon, donde estaba el Batallón 5 de Infantería Marina. Mirá. Dice que si ustedes hubieran resistido, nosotros ya no podíamos avanzar más. Así que, bueno, ahí vemos que fue entre una decisión militar, errada al comienzo, y además porque se fue una guerra sin conocer la historia. Vos no podés tomar una decisión política, y la guerra es una decisión política. ¿Seguro? Sí. Sin conocer la historia de tu adversario. Vos tenés que saber muy bien cuál es la mentalidad de tu adversario, cómo piensa, cuál es su historia previa ante los distintos desafíos internacionales que ha tenido. Si nosotros hubiéramos sabido que nuestro conflicto con el mundo inglés viene de la época, te digo más,
Desde que Felipe II era rey de España e Isabel I era reina de Inglaterra, desde ese momento vienen los conflictos. No va a faltar el tonto que diga qué tiene que ver eso si fue una guerra entre España y Inglaterra. Bueno, estas tierras también fueron parte de España. Claro. Entonces, esto no era de España, esto era España hasta la independencia. Entonces, la cantidad de invasiones que realizaron los ingleses en territorio español, en Tenerife, en Santo Domingo, en Nicaragua, en Cartagena de Indias, que hoy es Colombia, en Montevideo, en Buenos Aires y en Malvinas, mucho antes de la independencia. Y 42 años después, ¿dónde estamos parados? Y estamos en un proceso donde la clase política se dedicó a desaprovechar la experiencia de Malvinas, porque se tendría que haber aprovechado esa experiencia para decir, bueno, vamos a corregir los errores de funcionamiento y de operación que tienen las Fuerzas Armadas, vamos a equiparlas, vamos a desarrollar nuestro propio armamento, a fabricar nuestros propios aviones de combate para estar en condiciones de poder enfrentar y por lo menos presionar. Si nosotros tuviésemos capacidad de presión para que los ingleses no pudiesen vender ni una sola licencia de pesca y no pudiesen hacer prospección de petrolífera al mar argentino, les saldría carísimo. Lo que pasa es que ellos pueden sostener la base con todo lo que ganan con las licencias de pesca y con la prospección petrolera. Hace muchos años con un grupo de amigos impulsamos la ley Gaucho Rivero para que nuestros puertos no abastezcan a los buques ingleses que vienen a hacer pesca o prospección petrolera en el mar argentino. Incluso nos apoyaron los empleados portuarios de los puertos de Uruguay. Eso encarecía, pero bueno, ellos se dedicaron a vender licencias de pescas a troche y moche y nosotros a destruir nuestra marina. Si nosotros tuviésemos una marina de guerra, por lo menos como la que teníamos en el 82, podríamos estar corriendo los pesqueros y los ingleses tendrían un problema económico grave. Si vos a los ingleses, por más que sean más poderosos, les vas acercando las fuentes económicas de ingreso a Malvinas y podés tener tu flota cerca de la costa de Malvinas y tener una fuerza aérea capaz de operar en el cielo del Atlántico Sur, otra sería la situación de los ingleses porque para ellos sería mucho más caro y si bien la fortaleza que ellos tienen, la base Mount Pleasant es grande, tendría que ser todavía mucho más grande, tener mucha mayor cantidad de tropas que ellos a veces la tienen que disponer en otros escenarios de conflicto, ¿no es cierto? Seguro. Faltó una decisión clara y yo creo que toda la clase política se ha dedicado a desmalvinizar nuestro país, desarmar nuestras Fuerzas Armadas, destruir nuestra economía y destruir nuestra educación. Yo soy de una generación que tuvimos el mejor nivel educativo de todo el continente americano, de acá hasta Canadá. Nos superaba España, que tenía todavía un poco mejor nivel educativo que nosotros. Estamos entre los primeros países del mundo. Hoy estamos entre los últimos países de los concursos PISA internacional. Eso es inexplicable. Sobre todo porque es inexplicable porque Argentina sigue produciendo los mejores intelectuales en varias áreas. En ciencias, en el caso mío de historia, yo he dado conferencias en historia y los más destacados éramos argentinos. Nos invitaron a Perú, los más destacados éramos los argentinos y ahora me invitan a Colombia y a Chile y también los que más nos hacíamos notar éramos los historiadores argentinos. ¿Cómo puede ser que teniendo materia gris tengamos una educación tan baja y tan pobre que se ha destruido la conciencia moral y la conciencia intelectual y de pertenencia a la patria de la juventud argentina? Seguro. Sabes que, Patricio, siempre es un placer escucharte, no solamente hablar de este conflicto, hablas de un montón de la historia argentina, así que invitamos también a la gente a que puedan verte y ver todo tu material en YouTube, donde tenés un canal, donde hablas justamente de esto. Recordame el nombre, así lo pueden buscar. Pueden entrar en mi canal YouTube, es muy fácil, tiene mi nombre, ponen Historia con Patricio Lons y aparece. Donde pongan Historia con, ya aparece el mío. Así que los invito a suscribirse, tocar la campanita donde dice me gusta y ahí está. Y ahí van a conocer la historia argentina que no te cuentan en el colegio, que te mal enseñaron y que te la han trastocado en los colegios y en los medios de comunicación e incluso en la universidad, que se enseña mal. ¿Y esta cantidad enorme de entrevistas que tenés con los protagonistas también los podés ver ahí? Sí, tengo varias sobre Malvinas. También he hecho actos con el mismo almirante Busser. Hicimos algún acto cerca de la embajada inglesa, que bueno, nos pusieron la infantería de marina, no, perdón, la Guardia de Infantería de la Policía Federal para que no nos acercásemos. Mira. Pero tuvimos el gusto de hacer algunos actos con él. Incluso me llamó la atención ver turistas extranjeros
que lo reconocían y militares extranjeros. Me acuerdo que en un acto estaba el almirante Bussell y se acerca un señor, hace la veña y era un militar del ejército de los Estados Unidos. Y cuando cantamos el himno y se larga a llover, el militar norteamericano se sacó la gorra y se aguantó la lluvia como cualquier argentino, escuchando respetuosamente el himno nacional argentino. Los ingleses dicen que esta guerra no fue un picnic y que si los argentinos se llegan a preparar para otra guerra va a ser mucho más difícil. Así que lo que tiene que lograr el poder inglés es tener siempre una clase política básicamente al servicio de ellos para no tener que enfrentarse con las armas nuevamente contra el soldado argentino. Esto en parte de tus entrevistas también lo dijiste, ¿no? El reconocimiento de los ingleses hacia el ejército argentino de qué fuerza hicieron en esta batalla pese a no tener con qué en ese momento o la estrategia necesaria, qué rival habían sido. Nosotros teníamos fuerzas armadas bastante profesionales. Nuestros pilotos estaban entre los Top Gun en el mundo. Eran realmente pilotos muy, muy buenos. E incluso la Fuerza Aérea de los Estados Unidos copió maniobras de los pilotos de ataque, sobre todo de la escuadrilla de 5 de ataque del capitán Carballo, que se hizo tan famoso, porque hizo blanco en 4 buques, ¿no? Podemos decir que es como el Barón Rojo, pero argentino. Y ellos copiaron para los F-16 norteamericanos algunas maniobras que hicieron nuestros pilotos, que se tuvo que improvisar muchísimo en medio de la guerra. Y los mismos ingleses, mira, yo entrevisté al vicecomodoro Rótolo, sí, piloto de A4 de la aviación naval, que le atacó a la fragata Arden. Y él se encontró con el comandante de la Arden, que lo vino a conocer al hombre que le hundió su buque. Sí, claro. Y los ingleses dicen que esta fue la última guerra entre caballeros. Y la Fuerza Aérea Argentina dice algo más lindo todavía. La Guerra de Malvinas fue la última carga de caballería de la Hispanidad católica. Dicen. En este mundo de lucha, porque son dos concepciones políticas de vida distintas, el mundo anglosajón y el mundo hispánico. Total, claro. Ellos tienen una visión mucho más materialista, nosotros tenemos una visión más espiritual. Y bueno, lamentablemente esos valores sobre los cuales nosotros nos formamos también han sido bastante demolidos en 40 años de desmalvinización. Así que yo digo a los más jóvenes, recuerden la gesta de esta gente. Sí. Cuando un chico de 18 años vea, por ejemplo, ahora en YouTube se acaba de estrenar una película que se llama 1982, La Gesta. Sí. Les recomiendo que la vean, está hecha por Faro Films, es excelente. Y cuando un joven de 18 años tenga problemas, diga, pucha, pero estos muchachos con 18 años se aguantaron frío. Tal cual. Frío de Malvinas, que es pesadito, sí, es helado. Sí. Algunos se cayeron al agua en el crucero General Belgrano, nadaron en agua a 2 grados de temperatura, aguantaron todas las situaciones difíciles, aguantaron cañoneos, aguantaron bombardeos y volvieron. Así que, muchachos, tienen que estar orgullosos de nuestra bandera. Seguro. Y de los valores de nuestra civilización. Seguro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Patricio, por compartir esta tarde con nosotros y enseñarnos un poco más. Muchísimas Mercedes, gracias a vos y a Diego por haberme invitado nuevamente. Un placer para todos. Bueno, Diego, ¿cómo seguimos? Muy bien, interesantísimo. Gracias, Patricio, también.